Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, probando. Excelente. Buenas noches con todos. En nombre de la comunidad PMI Norte y del Project Management, le damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Gestión de proyectos bajo contratos NEC. Es un gusto, es un gusto contar con la participación de ustedes en este espacio que busca seguir fortaleciendo nuestras capacidades en la gestión de proyectos, especialmente en un contexto donde la eficiencia, la transparencia y la colaboración son cada vez más importantes. El día de hoy abordaremos un tema que es clave, los contratos NEC. Ya hemos escuchado en diversos proyectos, en diversos medios, que es un modelo contractual internacional que promueve el trabajo colaborativo, ¿no? La gestión preventiva de riesgos y también una comunicación totalmente efectiva entre las partes. Sin duda es un enfoque que está transformando la manera en la que estamos gestionando los proyectos, especialmente los proyectos de infraestructura, ¿no? Y para ello tenemos el honor de contar con la participación del arquitecto Manuel Cabellos. El arquitecto es especialista, lógicamente, en arquitectura hospitalaria, trabaja para el ANIN, tiene certificación internacional PMP, ¿no? Manuel cuenta con una sólida formación en gerencia de proyectos y gestión pública, además de una destacada experiencia profesional que le permite integrar la teoría con la práctica en proyectos reales. Su enfoque técnico, sumado a su visión estratégica, lo convierten en un referente para comprender cómo aplicar los contratos NEC de manera efectiva. Estamos seguros de que en esta sesión será de gran valor para todos ustedes. Bueno, sin más preámbulos, los invitamos a participar activamente y aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje. Bienvenido, Manuel. El escenario es tuyo. Voy a dejar de compartir. Bien, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos todos. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar con la clase de hoy, bueno, con el webinar del día de hoy. En principio, agradecerles por su presencia, esperar de que esto sea de utilidad para ustedes, que sea de su interés, pues lo que se nos hoy día, y también, pues, siéndose digamos, libres de poder hacer consultas, ¿no? La idea es de que puedan aprovechar al máximo pues el tiempo que están invirtiendo en estar en este webinar. Bueno, ya el señor Freddy ya me he presentado, un poco contarles de que yo he tenido experiencia en tres proyectos NEG hasta el momento. Mi primera experiencia fue con los proyectos que estaba construyendo RCC, de los colegios de reconstrucción. En ese caso tuve experiencia como este, especialista en arquitectura y tuve también experiencia como gerente de sitio. Yo principalmente tenía experiencia como constructor, como residente de obra, pero también he estado en la parte de diseño, principalmente por mi formación como arquitecto. Y la segunda experiencia que he tenido ha sido en la Escuela Bicentenario, PIPEB, que es el Bicentenario en Paramonga, en Barranca. Ahí estaba como jefe de oficina técnica y actualmente estoy en otro contrato NEC como especialista en arquitectura hospitalaria, esta vez del lado de la entidad, ando para la MIN, diseño de tres establecimientos de salud. Entonces, de alguna manera, lo que intentaba transmitir en ese webinar y quisiera pues que me lleguen ustedes es un poco concepto general de lo que es contratos NEC. No sé, la verdad, cuántos de ustedes tendrán experiencia en NEC. Sería bueno, pues, de repente, de saber quiénes de ustedes pues, ya tienen cierta experiencia, han estado en proyectos, quiénes de repente han escuchado o han estudiado algún curso de contratos NEC y quiénes tal vez no tengan ninguna experiencia, ¿no? Sería interesante también que según sus perfiles, pues puedan
puedan por ahí comentando en el chat del Zoom. Y también, pues, cuando hagan sus consultas, pues, si tienen alguna experiencia propia, sería bastante interesante para poder, de alguna manera, compartir diferentes perfiles más que perfiles, diferentes enfoques respecto a lo que hemos podido vivir muchos con respecto a los contratos NEC. Bien, dicho esto, vamos a empezar a revisar principalmente un marco general para que ustedes pues, se vean, entiendan la estructura del contrato NET y luego por ahí algunos casos que yo he podido ir recogiendo a lo largo de este tiempo. Bien, primero, tener en consideración de que quienes están llevando a cabo contratos NEG hoy en día son entidades del Estado, buscando la eficiencia en el Estado, ¿no? El Estado por muchos años ha sido, no sé si el término es mal visto, pero ha sido señalado como un ente pues muy ineficiente, ¿no? Yo en lo particular, antes de empezar los proyectos con reconstrucción, ahí en el año 2022, mi experiencia era puro sector privado, ¿no? He trabajado construyendo clínicas y, bueno, y otro tipo de edificaciones con el sector privado. Y bueno, en realidad los contratos NEC pues, son en principio bastante robustos, son bastante extensos. Yo, bueno, un comentario pues, de personal, cuando recién tomé la gerencia de sitio de un colegio, yo estaba acostumbrado pues, a leer un contrato de qué sé yo, pues de 15 hojas, 20 hojas incluso era mucho, ¿no? Eh, a veces los contratos eran de 5 hojas o de 10 hojas, ¿no? Pero cuando tomé este puesto, pues era la representación del consultor en la obra, era un contrato que tenía tranquilamente 1000 hojas y tenía 3 cuerpos, ¿no? Y bueno, ya más adelante fui aprendiendo que en realidad era mucho más grande que eso, tenía otros cuerpos, además de esos tres que yo podía haber identificado al inicio, ¿no? Entonces, eso pues puede generar cierta tensión, sobre todo cuando tienes pues una obra que ya está en ejecución, como en mi caso, y que la tomas a mitad de camino, ¿no? Entonces, digamos de que el Estado a través de los contratos NEC y esto está amarrado prácticamente de manera directa con dos otros puntos que es importante que quienes estamos en construcción tengamos en consideración, como son los acuerdos o el acuerdo gobierno-gobierno, ¿no? Que hay con Reino Unido y que luego más adelante se ha ido realizando con otros países como Francia, por ejemplo, eh, y también lo que es la metodología BIM, que también está bastante ligada a esto, ¿no? Entonces, digamos que ese triángulo que actualmente existe es sobre el cual se mueven las ahora pues mega obras del Estado, proyectos de 200 millones o más, ¿no? Entonces, básicamente los contratos NEC llegaron para buscar la eficiencia en la infraestructura pública. Es, es la verdad un tipo de proyecto bastante satisfactorio, ¿no? Porque cuando uno hace proyectos pues privados, bueno, obviamente pues tiene la satisfacción de ver la edificación, concluirla y ver pues al usuario final utilizarla, ¿no? Y pues, te da cierta nostalgia todo lo que puede ser pasado en la construcción, ¿no? Bueno, en lo particular a mí me ha pasado. Pero en el sector público tiene un valor agregado que es la satisfacción de saber que estás pues aportando al país, ¿no? Y bueno, quienes creo, bueno, sin temor a equivocarme, que la mayoría de quienes han estudiado carreras relacionadas a la ingeniería, ¿no? O la arquitectura, como en mi caso, buscamos pues la mejora del país, ¿no? Entonces, por ahí vienen un poco los contratos NEC de infraestructura pública, y los contratos NEC traen otro concepto que también es importante tener en consideración, que es la colaboración, los modelos colaborativos, que también tienen algo que ver con BIM, porque BIM también habla de un entorno común de datos y de modelos colaborativos. Pues yo digo que estos 3 puntos, ¿no? Como gobierno, 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 y bueno, contratándome como tal, que no necesariamente está directamente relacionado a un acuerdo gobierno-gobierno, y eso lo menciono, porque existen acuerdos gobierno-gobierno que no se manejan bajo contratos NEC, sino bajo contratos FIDIC, que es otro mundo, que también es interesante y sería importante que también lo aprendan. Pero
al menos en lo que es reconstrucción, que actualmente ya pues la reconstrucción con cambio ya no existe, sino que lo que existe es la Autoridad Nacional de Infraestructura, se maneja bajo contratos NEC, ¿no? Y con el acuerdo con Reino Unido. Entonces, los contratos NEC también tienen que ver mucho con la colaboración. Hay uno de los principios básicos en los contratos NEC que es la colaboración y cooperación mutua, ¿no? Y la confianza entre las partes, ¿no? Esa confianza y cooperación o colaboración mutua es muy importante realmente dentro de los contratos porque lo que busca es de que no exista ese tradicional confrontación entre partes, ¿no? Entre la entidad o el cliente y el contratista, ¿no? Sino que en realidad se busque como objetivo el bien del proyecto, ¿no? Entonces no es uno contra el otro, sino ambos empujando al mismo objetivo, ¿no? Eso tiene que ver también con el PMI, porque el PMI a partir de la séptima edición del PMBOK cambió un poco el enfoque que había antes, ¿no? Antes nos enfocábamos más en el producto, en la obtención del producto, y luego cambiamos el enfoque a la obtención del valor, ¿no? El valor que ofrece ese producto. Es decir, más allá del producto existe algo. Es decir, yo construyo una edificación, no sé, un centro de salud, por ejemplo, pero ahí no termina en realidad lo que se logró con ese centro de salud. O sea, no basta con construirlo o con equiparlo, en el caso de los centros de salud que van un poco más allá de la infraestructura propiamente, sino que también lo que debería importarnos es lo que se va a lograr con ese producto que obtuvimos, es decir, el valor que va a generar en la sociedad, ¿no? Entonces, digamos de que al momento modelo colaborativo, lo que se busca es de que ambas partes empujen hacia un mismo lugar, ¿no? Y para eso se necesita transparencia, colaboración, confianza mutua, ¿no? Es un tema que tal vez en nuestro país es a veces un poco complicado de cambiar el chip, pero creo que con el paso de los años ya han pasado algunos años de que empezaron los contratos negros en el Perú, eh, eso se va a ir afianzando más, ¿no? La idea es de que no tengamos una tendencia hacia volverlo más legal, el contrato negro, es decir, que estas enseñanzas o estos cursos o especializaciones que se llevan en contratos negros no sirvan tanto para tener un enfoque reactivo, para defendernos, ¿no? Sino más bien que nos ayuden a poder pues trabajar en confianza y colaboración mutua como busca el contrato NEC dentro de sus cláusulas iniciales, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco lo que es el modelo colaborativo. Ahora, el contrato NEC viene de las siglas New Engineering Contract, que es el nuevo contrato de ingeniería. En realidad, estos contratos surgieron como una búsqueda de no depender tanto de las áreas legales, sino que esto se pueda resolver por parte del área técnica. Es decir, los especialistas técnicos, quienes estamos en proyecto, deberíamos poder llegar a un acuerdo a través de un contrato NEC, ¿no? Y deberíamos ver pues los riesgos de manera conjunta y buscar soluciones anticipadas, ¿no? Incluso el contrato NEC pues busca de alguna manera recompensar a las personas que son diligentes o la empresa que es diligente, ¿no? O es proactiva, si lo queremos decir de otra manera, aunque el término correcto en contratos negros es diligente, ¿no? Si somos diligentes, nosotros pues advertimos un riesgo apenas se identifica el riesgo, ¿no? Y eso se hace a través de una alerta temprana. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito respecto a la estructura del contrato, pero digamos que es una de las cláusulas más importantes dentro de los contratos de ley, la cláusula 15, o bueno, claro, la cláusula 15 dentro del cuerpo de las cláusulas principales, que son las más importantes, y lo que se busca precisamente de que no esperemos a último minuto para recién advertir un riesgo, ¿no? Tal vez en otro tipo de contratos, sobre todo en la ley de contrataciones antigua, que hay una nueva ley general de contrataciones públicas, la cual ya incorpora los contratos NEC. Eso también fue algo bastante interesante que pasó en los últimos años, ¿no? Antes teníamos dos leyes paralelas, ¿no? Por un lado estaban los contratos NEC
y por otro lado está la ley de contratación del Estado. Y el contrato NEC decía textualmente que la ley de contratación del Estado no podía utilizarse como un nivel inmediato superior si es que había algún vacío dentro del contrato NEC, ¿no? O sea, no tenía que pasarse directamente hacia lo que era el Código Civil. Pero hoy en día la nueva Ley General de Contrataciones Públicas ya incorpora la figura de los contratos NEC. Entonces, ya están articulados, por así decirlo. Y obviamente te lo da como opción a utilizar el contrato NEC. Una entidad lo puede utilizar si es que ve que el monto supera lo querido o lo ve más beneficioso para ellos, ¿no? Pero bueno, digamos que ese es materia de otra clase, ¿no? Es la ley general de la ley general de contrataciones públicas, como se llama hoy en día. Entonces, antes en la ley de contrataciones públicas eh, se hacía, se intentaba buscar las ampliaciones de plazo esperando hasta el último minuto y haciendo consultas cuando ya no iba a dar el plazo para la respuesta y te iba a gatillar un evento compensable o, bueno, como se llama normalmente una ampliación de plazo o un adicional de obra, eh, porque no iban a poder responderte dentro del plazo, ¿no? Entonces, era como que buscar una estrategia para beneficiarse como contratista, ¿no? En cambio, el contrato NEC lo que busca es más bien de que adviertas a tiempo, ¿no? Incluso el contrato NEC, pues, dependiendo, pues, las circunstancias, podría evaluarse y ver de que el consultor o el contratista tuvo acceso a la información y pudo haber advertido ese evento que está generando el evento compensable, ¿no? O esa situación. Y como no lo hizo, entonces de alguna manera se le castiga y se le reduce el impacto que se evalúa como si él hubiera eh, advertido a tiempo, por así decirlo, ¿no? Entonces, en los contratos NEC, digamos, te premia el hecho de que tú puedas ser más eficiente o más diligente al momento de advertir un riesgo. Por ahí viene un poco el cambio de enfoque en el contrato NEC, ¿no? Tenemos una filosofía colaborativa, ¿no? Como decía, la cooperación mutua entre ambas partes, en lugar de buscar la confrontación. Y esto, es lo que se intenta. La verdad no siempre se logra. Yo he visto bastantes contratistas que no tienen ese mismo enfoque. Y de alguna manera también hay una tendencia, por otro lado, como que hay dos extremos que jalan a diferentes lados puestos, en el cual por otro lado existen ya pues abogados que se están, sin satanizar obviamente los abogados, no tengo nada en contra de los abogados, tengo familia que son abogados también, pero hay abogados que están especializándose en contratos NEC, ¿no? Y ya cuando le ponemos un poco de temas legales, de repente ya estamos viendo más el tema de esa confrontación que se busca evitar en el contrato NEC, ¿no? La idea es de que debemos solucionarlo internamente entre las partes, ¿no? Igual el contrato da la figura del DAP, que vendría siendo algo así como la JRD, la JRD, es la JRD, la Junta de Resolución de Disputas, y bueno, digamos de que si no llegamos a un acuerdo podemos ir al DAP, y si es que el contrato tiene poco monto, por ejemplo, si no es un contrato de construcción, sino un contrato solamente de diseño, y bueno, no amerita el DAP, el costo, se tiene una opción que se llama llegar a un trato directo. Es un trato directo. Si es que no llegamos a un acuerdo, es como para darle una segunda oportunidad a un evento compensable y obviamente si es que no se llega a un acuerdo, el siguiente paso ya es seguir un arbitraje. Ahí viene un poco la secuencia de resoluciones de conflictos o desacuerdos dentro del contrato NEC. Pero la idea es de que se pueda trabajar en conjunto, resolver los problemas juntos y alcanzar el objetivo del proyecto, que es lo que decía antes, ¿no? Siempre lo tiene riesgo, ya lo he mencionado, ¿no? Con las alertas tempranas, tan pronto como sea posible, tiene que advertirse. Y también los contratos NEC traen lo que es la flexibilidad y adaptabilidad, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que los proyectos pues, pueden ir evolucionando en el tiempo, entonces lo correcto sería que si un gerente de proyecto pues ve de que en realidad es necesario incluir una modificación al proyecto, debería pues o instruir, que es el término que se utiliza en contratos negros, es decir,
decirle pues al consultor de que tiene que realizar algo, o sea, ordenarle algo, o si no, el consultor pues tendría que advertir algo, ¿no? Y el gerente de proyecto, si es que corresponde, tendría que aceptar el evento compensable para poder pues de alguna manera volver al balance natural de costo y plazo del proyecto, ¿no? Y no generar un desbalance o de financiamiento o un perjuicio para el contratista. Eso es lo que se busca en esa flexibilidad que tiene el contrato MEC. Vamos a hablar igual de las opciones y por ahí puedo hacer un comentario respecto a las opciones. Miren, esta es la estructura general de un contrato MEC. Tenemos lo que son las cláusulas generales, que va de la 1 a la 9. Las más conocidas están dentro de la cláusula 1, que son, de donde, por ejemplo, están las alertas tempranas, ¿no? La cláusula 15, está la cláusula 16, que son ambigüedades, también está comunicaciones en el punto 1 y el punto 6 son lo que son los eventos compensables, ¿no? Cláusula 60. Esas son las cláusulas generales y luego tenemos las opciones. Las opciones del contrato NEC son seis. La primera y la tercera están relacionadas a lo que nosotros normalmente hemos conocido como suma alzada, pero acá hay otro término. En el caso de la opción A, se le llama precio fijo, precio fijo, y por lista de actividades, y la opción C es precio fijo, pero con un precio meta. ¿Cuál es la diferencia entre la opción A y la C? Es que en el caso de la C tenemos un precio meta y si es que logramos una reducción entre ambas partes, y entre el contratante y contratista, entonces esa reducción que se puede obtener, por ejemplo, ¿no? Para decir en algo concreto, si es 10 millones el proyecto o más, ¿no? 100 millones el proyecto y se obtiene pues 95 millones, entonces esos 5 millones que se ahorraron se distribuyen entre ambas partes, ¿no? Porque están compartiendo el riesgo del precio menos. Y bueno, si es que se afecta más bien y se gasta más, entonces eso vendría siendo como una especie de penalidad. Le va a, a- a penalizar al contratista por haber pues, gastado más. Entonces, el A y el C vienen como precios fijos, con esa variación en el precio meta, y se hacen por listado de actividades, que eso también es un cambio respecto a las valorizaciones normales que muchos pueden haber visto, bueno, teniendo, si han tenido experiencia en construcción o de repente que han estudiado, si están en la universidad, que nosotros podamos valorizar pues por porcentaje de avance, ¿no? Yo podría decir, tengo que avanzar, no sé, pues 100 metros cúbicos de concreto en columnas, ¿no? Entonces, yo puedo haber avanzado 10 metros cúbicos, o no sé, pues, en tal sector, ¿no? Entonces voy a valorizar esos 10 metros cúbicos. En contratos NEC, para poder hacer eso, tendría que haber sectorizado dentro de mi línea base para poder valorizar esos 10 metros cúbicos. Porque si yo le he dejado como un total, entonces en estricto yo tendría que acabar de hacer todos los 100 metros cúbicos que tenía contratados, ¿no? Por eso es que es por lista de actividades y tiene que ser actividades completadas. Pero se puede sectorizar, ¿no? Es una opción. Porque obviamente, pues, si no lo hace así, va a haber un riesgo de financiamiento para la empresa, ¿no? Y por el otro lado, tenemos lo que son los que podríamos llamarle precios unitarios, ¿no? Conocemos dos modalidades básicas en construcción, suma alzada y precios unitarios. Digamos que la opción A y C vendría siendo su símil a suma alzada y la B y D es su símil al precio unitarios, ¿no? En este caso es por precios, ¿no? Es por tarifas, también se le llama, ¿no? Y tiene la misma figura que en el A y B. En el caso del D, hay también un precio meta y se comparte el riesgo. Ahora, después de esas cuatro opciones, tenemos la opción E y la opción F. Por muchos años la opción F era digamos, la usual dentro de los proyectos del Estado. Hay una gran tendencia hacia la opción F. En realidad, la opción F tiene como beneficio principal de que le das la gestión al artista, ¿no?
incluso el contratista no se llama como tal contratista, se llama consorcio gestor. Es el gestor digamos que va a ver todo el proyecto. Y una particularidad que, bueno, la menciono, no extenderme mucho, que la opción F, pues, el gestor no podía realizar las actividades ellos directamente porque su contrato era por gestión. Ellos tienen que subcontratar todo, ¿no? Es un concepto básico de opción F. Ahora, ¿qué pasó en la vida real? De repente había mucha inmadurez por parte de las empresas, estamos hablando hace 5 años probablemente que empezó esto, de repente 6, y había mucha inmadurez, de repente no conocía bien cómo manejar el contrato, de repente también los profesionales pues no tenían el perfil exactamente para llevar ese tipo de contratos en ese momento, y bueno, hubieron ciertos gastos o costos que afectaron de alguna manera al Estado. O sea, como que obras se dispararon en montos y ahí la opción F terminó siendo mal vista, ¿no? En muchos casos. También he estado con PIPB en la Escuela Bicentenario. El contrato era una opción, a ver si no me equivoco, era una opción A y C, parece que sí era A y C. El A era diseño y la C era la construcción, así como estaba pensado. A y C. O sea, no había opción F. Y actualmente en el proyecto en el que estoy, que es diseño, eh, es una opción A. O sea, entonces, en la tendencia la opción A, pero tiene ciertos riesgos también la opción A, ¿no? Al menos en el proyecto en el que estoy actualmente, yo en lo que he identificado, bueno, tendremos que intentar mitigarlo con opción, que es que como solo es diseño, cuando el consultor le entregue finalmente su producto, que es el diseño, o sea, el expediente, ese expediente va a ir a construcción. Y por más que haya sido una opción A, y ustedes saben que opción A, el riesgo se traslada completamente al contratista, ¿no? O sea, hay una línea pues, entre riesgos. Entonces, conforme te vas alejando de la suma alzada, digamos que el riesgo se va yendo más hacia el contratante. El riesgo menor al contratante, mayor al contratista. Em, Sin embargo, pues como solamente diseño, cuando vayamos de mirar a construcción, entonces pues el riesgo, porque ellos son quienes van a contratar pues al contratista que va a ejecutar ya el proyecto. Entonces, bueno, ya la historia nos dirá pues si hubiera sido mejor de repente una opción F, como se han hecho los o si está bien haberlo hecho así por separado y con opción A. Entonces, bueno, es un poco para entender las opciones, me la tengo un poquito. Luego tenemos las opciones W, que son para controversias. Luego vienen las opciones secundarias, que son las X, ¿no? Esto sí lo voy a pasar solamente como estructura. Luego siguen las opciones de sector o sectoriales o regionales, que son las Y. Y finalmente las opciones Z, perdón, las cláusulas Z, no, son las cláusulas Z. Y las Z son una de las también que más cuestionadas, ¿no? Las cláusulas Z son bastante cuestionadas, debido a que eh, el contrato textualmente dice de que las cláusulas Z prevalecen sobre todas las demás cláusulas. Entonces, el contrato en sus cláusulas generales o en sus cláusulas de resolución de disputas o en las cláusulas secundarias puede decir algo, pero la cláusula Z puede cambiarlo completamente, ¿no? Ahora, en teoría debería ser un cambio mínimo, como un afinamiento, por así decirlo, pero en algunos casos sí cambiando un poco la redacción, puede variar algo, algo considerable el contexto de la cláusula. Es decir, la cláusula original, porque el contrato NEC es una estructura ya realizada, es decir, no es que nosotros hagamos un contrato NEC a nuestra medida, sino en la cláusula Z, ¿no? Porque el contrato NEC ya tiene su estructura como tal. Sí, Manuel, Wally, sí, ¿qué sí, tal, arquitecto Manuel? Tenemos una pregunta del ingeniero Bernardo, que ya. si el F, la modalidad F es como un EPCM. Em, un EPCM es como ya en mano. EPCM es Ingeniería, Procura, Construcción y Ya, Mantenimiento. sí, y manteniendo. Mire, la opción F como tal es gestión. Si es que llega hasta mantenimiento, depende, la verdad, de cómo esté estructurado el alcance. El alcance se ve fuera de este contrato. O sea, ahorita vamos a ver más adelante dónde se ve el alcance propiamente dentro de un contrato NEC.
porque dentro de todo este contenido que estamos viendo no está totalmente definido las cláusulas del cáncer, que son otras. Pero sí podría trabajarse con mantenimiento. Y en realidad es una tendencia en proyectos bastante grandes, de repente como un hospital, porque ustedes saben de que un hospital, pues, más allá de la construcción, creo que sería incluso el menor costo de la construcción, está luego pues toda la operación propiamente del hospital, ¿no? Entonces sí hay la posibilidad de que una opción F funcione así. La opción F es gestión, ¿no? Gestión, y el alcance no está definido por la opción como tal. Es decir, yo podría hacer gestión solamente de diseño, por decir algo, ¿no? Podría haberse hecho un contrato NEC, opción F solo de diseño, o solo de diseño y construcción, o solo de diseño, construcción y operación, y lo que estamos diciendo, ¿no? Diseño, construcción, operación y mantenimiento. O sea, la opción F no limita a qué tanto puedes incluir ahí. Ahora, una opción que estaba saltándome, porque estaba en la Z, era la opción E, ¿no? No había mencionado que era la E, ¿no? La E es costos reembolsables. A diferencia de la F, en la E sí puede el contratista ejecutar, ¿no? O sea, se puede. Y hay también contratos que se han hecho así, digamos, como costo reembolsable. Es decir, yo agarro y lo puedo, pues, ejecutar y luego le pido, pues, me reintegre a la entidad. Entonces, también es una opción. La opción E y también se ha utilizado en algunos contratos. Bien, no sé si habrá algún otro comentario, Farid. Sí, el ingeniero Bernardo quiere participar. ¿Bernardo? Ah, sí. Sí, muy buenas noches. Gracias Buenas noches. por la explicación y felicitaciones por el webinar. Un detalle, aquí justo el EPCM me refiero a la Ingeniería, Procura, Construcción y Administración, entendiéndose como un contrato entre un tercero y la entidad, y este tercero luego subcontrata, ¿no? Todo lo demás. Y estos subcontratas ya no firman un contrato con la EPCM, sino firman un contrato con la entidad, ¿no? Es lo que se encarga es la administración, la gestión, tal cual como dice el F, ¿no? Claro. Gestiona todo, pero nunca nadie firma un contrato con la EPCM, que puede llamarse contratista J o lo que fuese, sino que Ujú. firman al final las subcontratas, firman un contrato con la entidad Ah, ya. directamente. Bueno, ahí sí habría una diferencia, porque si bien es cierto, toda la gestión podría darse igual, es decir, el hecho de que sea el consorcio gestor quien gestione, valga la redundancia, pues las contrataciones, pero en una opción F, sí el contrato es con el consorcio gestor, no con la entidad. Podría darse sí con la entidad, como que pasó, me parece, en el paquete uno acá en Piura, porque hubo una intervención prácticamente de la entidad, ¿no? Y una resolución de contrato para el contratista o para el consorcio gestor, pero en estricto, en la opción F, tiene que hacerse el contrato con el consorcio gestor y el consorcio gestor pues le traslada los costos que está teniendo a la entidad, ¿no? Y es así porque la ganancia del consorcio gestor es el fee. Eso pues, no lo había mencionado porque también es un poquito, irá un poquito más a detalle, pero el fee es como si fuera la utilidad, ¿no? Entonces la utilidad por parte del consorcio gestor. Entonces, si en el caso del contrato NEC no sea el caso de que contraten directamente con la entidad los subcontratistas o las empresas que haya podido contratar o definir finalmente el consorcio gestor, ¿no? Ahí sí habría una diferencia pues relevante, ¿no? No sé si habrá algún otro comentario. Creo que vi en el chat algún comentario. Ya no. Ya, ya, bueno. Así creo que hay un comentario aquí. Aquí me mencionan si es que existe un límite para un evento compensable. Bueno, no, que yo sepa, no existe ningún límite para un evento compensable. Incluso yo he visto eventos compensables muy grandes y muy pequeños hacían como gerente de sitio, entonces no hay límite. Y eso le veía yo justo algo de beneficio al contrato NEC, bueno, pero no extenderme mucho, pero con respecto a la ley de contrataciones antigua. Y bueno, creo que hasta ahora la vigente, la nueva ley general de adquisiciones públicas, creo que es el término, no estoy seguro si el término de adquisiciones, me parece que sí, eh, que en la ley de contrataciones públicas necesitas, para que haya un adicional, necesitas una resolución. Y era todo un tema, porque a veces en obra, pues uno veía como era suma alzada y estaba construyendo un centro de salud, entonces uno veía de que faltaban puntos,
y que tenían que añadir si era una modificación o tenía que demoler algo. Y a veces eran cosas pequeñas, ¿no? Me respondía una consulta y eso representaba añadir 2 puntos, ¿no? 2 puntos más de data, por decir algo, ¿no? O 2 puntos de toma corrientes. Y luego el gerente del proyecto, porque en ese momento era residente de obra, cuestionaba el hecho que podamos presentar eso, porque decía, no, pero si solo son 2.000 soles, por 2.000 soles no te van a hacer una resolución, ya hay que asumirlo, hay que aceptarlo, ¿no? Algo así. En cambio, en Contrato Tech yo sí vi eventos muy pequeños y también eventos muy grandes. Entonces, por ahí como que esa flexibilidad también da como, no necesitas pues una resolución como tal, como ahí sí en la ley de contrataciones del Estado, pues digamos de que era más fácil poder sincerar o reconocer los impactos que podía tener pues el contratista, ¿no? Y bueno, como le decía, estaba en opción F, perdón, estaba en la cláusula Z. Las cláusulas Z pues pueden cambiar el contrato, hay muchos que tienen cierta rechazo hacia las cláusulas Z, ¿no? Una recomendación, sí, en cualquier contrato que estén, lean las cláusulas Z primero o después de la ficha de datos en todo caso, porque ahí es donde se aclara todo el contrato, ¿no? Hay veces que no se leen las cláusulas Z y bueno, por ahí podrían observar de que están comiendo una cláusula que no es, ¿no? Porque viene, en el contrato como tal, viene todas las cláusulas y en la parte inferior viene las cláusulas Z, que modifican probablemente muchas de las cláusulas que están en la parte superior, ¿no? Bien, entonces eso por ahí, igual si tienen algún comentario, por ahí lo van dejando en el chat o piden la mano, ¿no? Bien, ahora, esa estructura que hemos visto en la diapositiva anterior, todo lo que se ve dentro de este cuadrado, es lo que le llamamos el contrato. O sea, es este primer cuadradito. O sea, faltan más cosas además de eso, a lo que voy, ¿no? Entonces, en este contrato tenemos las disposiciones generales, las cláusulas secundarias, la solución de controversias, tenemos las explicaciones de jurisdicción y las cláusulas específicas con las cláusulas Z. Eso es lo que llamamos el contrato. Luego tenemos lo que es la ficha de datos. La ficha de datos está conformada por 2 partes. La parte uno son los datos del contratante, la parte 2 son los datos del contratista o del consultor. Aquí vamos a ver pues el costo, la información de obras, el idioma, los plazos. Aquí va a estar el registro de riesgos también dentro de la ficha de datos. Es importante leer el registro de riesgos para ver cómo están asignados los riesgos. También vamos a tener acá las condiciones de pago, ¿no? Luego tenemos la siguiente parte que creo yo es una de las más importantes, que son la información de obras o lo que también se denomina el alcance o el scope como dicen en inglés, ¿no? Que es el volumen 2A y el volumen 2B. Entre estos 3 elementos está todo el contrato, lo más importante, ¿no? El volumen 2A es el alcance general. Aquí van a encontrar información de seguridad, seguridad de lo que es SOMA, ¿no? Seguridad de obra. Va a encontrar también información de calidad, también aquí en las cláusulas G. Y luego están las 2B, que son las cláusulas específicas, las cláusulas S. Entonces, esos 2 cuerpos, que es lo que decía yo cuando recién vi un contrato donde que eran 3 cuerpos bastante grandes, era el contrato, el volumen 2A y el volumen 2B, ¿no? Y el contrato es el volumen 1, ¿no? Como tal. Y aquí en el volumen 2A y 2B tenemos, pues, como le decía, pues, temas de programación, garantías, acá va a estar pruebas e inspecciones, que es lo que tiene que ver con calidad, dirección de obra, seguridad y salud, que también lo que les decía, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con temas de obra está en el volumen 2A y B, en construcción como tal. Y en mi caso, actualmente en diseño también, las cláusulas G y S está toda la información del alcance del gestor, perdón, de la empresa, pues que está como consultora en el diseño, ¿no? Finalmente tenemos lo que es la información de sitio, donde está la ubicación del proyecto, investigaciones de sitio, es decir, de repente estudio de suelos, estudio de geotecnia, ¿no? O de repente si hay construcciones existentes dentro del terreno o las obras públicas que hay alrededor del terreno, ¿no? Todo eso va a estar en la información de sitio, ¿no? Que los edificios adyacentes, todo lo que se ha hecho cuando se ha analizado inicialmente el proyecto, ¿no? Entonces, de esa manera ya tenemos
idea general, pues, de cómo se estructura el contrato NEC, ¿no? Tenemos primero todas estas cláusulas en este orden, sabiendo que las opciones varían, o sea, no necesariamente en un solo contrato, puede tener- o mejor dicho, no es posible que en un solo contrato tenga todas las opciones. Normalmente tengo una, máximo dos. Por ejemplo, hay un proyecto que es el Hospital de la Caleta en Chimbote, el cual tiene dos opciones. Opción A en diseño y opción F en construcción, ¿no? Así es como está pensado ahí. Y lo que decía también de la Escuela Bicentenario, ¿no? Que era A y C. No, perdón, era A y C. Sí, A y C, claro, era A y C. Y actualmente en el diseño que estoy en opción A, ¿no? Entonces, cada contrato se puede estructurar según las necesidades, ¿no? Y eso está dentro de ese cuadradito que dice contrato. Y luego tenemos que añadir la ficha de datos, la información del alcance, el volumen 2A y B, y la información del sitio, ¿no? Entonces, no sé, si por ahí tienen alguna consulta, me la van diciendo, y Farid también podría irme diciendo porque no veo, no estoy viendo el chat porque tengo todo pantalla completa, ¿no? Entonces, algunos principios fundamentales de NEC, bueno, ya les he mencionado, la confianza y cooperación mutua, la transparencia de la información. Eso también es algo bastante importante y necesario en NEC, ¿no? A veces, este, no sé, pues se busca información de repente en Internet y al final se compra en otro proveedor, ¿no? Entonces, la idea es de que cuando se busca un evento compensable, se coloque la información de lo que realmente costó, ¿no? Y pruebes con facturas, las compras, ¿no? No debería haber, pues, dudas de que lo que estamos indicando es la verdad, ¿no? Se presenta bastante transparencia en un contrato NEC. Y la gestión temprana de riesgos, que es lo que conversábamos también, ¿no? De los eventos compensables, ¿no? Em, Aquí en los contratos NEC hay unos roles clave. Tenemos por un lado el cliente, ¿no? Que es la entidad, en el caso de CAE Perú, normalmente es la entidad. Sí, Farid. Manuel, sí, teníamos una consulta en el chat. Ya. ¿Cuál es el alcance en una opción A? ¿La lista de actividades o todo lo que hay que hacer para lograr el alcance? No, la lista de actividades es todo el alcance, pues. En la lista de actividades está todo lo que hay que hacer. Se entiende que tu lista de actividades tiene costos, ¿no? Tiene tus costos, y tú dentro de esos costos estás incluyendo todo lo que hay que hacer para lograr ese alcance. Es decir, por ejemplo, ¿no? Tengo que pagar los sueldos, tengo que, tengo que alquilar las oficinas, todo eso está dentro de tus costos y tú tienes toda tu lista de actividades. Correcto, gracias. También la ingeniera Lisette Rodríguez tiene una consulta. Ingeniera, Es con todos. Arquitecto, buenas noches. Una consulta. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para poder obtener la aprobación de un evento compensable? Bueno, lo primero que hay que tener en consideración del evento compensable es de que se haga dentro del plazo, porque si nos pasamos del plazo no tenemos derecho ya. Ese plazo normalmente son 3 semanas. Ahora, depende mucho de lo que diga el contrato, porque como les digo, las opciones, perdón, las cláusulas Z pueden cambiarte todo. Entonces, tiene que verse el contrato. En mi contrato actualmente son 3 semanas. 3 semanas. Si te pasas de las 3 semanas, en estricto no tienes derecho al evento compensable, por más que sea súper razonable de que en realidad sí está ocurriendo el impacto, ya sea en costo o en plazo, ¿no? Eso es lo primero. Lo otro, bueno, según el contrato NEC, pues no es necesario emitir una alerta temprana, ¿no? Muchas veces, sobre todo al inicio, existía esa duda y pensaban de que era necesario primero emitir una alerta temprana, ¿no? Incluso habían eventos compensables que se rechazaban porque no se había emitido una alerta temprana. Pero el contrato lo dice textualmente que si un consultor, un contratista, ve un riesgo el cual evidentemente va a generar un evento compensable, entonces no es necesario pues emitir una alerta temprana. Uno emite directamente el evento compensable. Ahora, formatos, no, el contrato no te da formatos. Eso se define al inicio con el cliente, entre el cliente y el consultor. El cliente te entrega los formatos en los cuales decide o desea que se le presente la información, ¿no? Es lo normal al menos, ¿no? Te entregan documentación para que utilices digamos, como base para todas las comunicaciones. Y en ese formato se presenta, ¿no? Ahora, otro punto que también hay que tener en consideración es de que
contratos NEC normalmente tienen como base el ACONEX, ¿no? Toda comunicación es en el ACONEX. Y otro punto que también hay que tener en consideración es de que en un contrato NEC las únicas personas que hablan formalmente en el ACONEX es el gerente del proyecto por parte de la entidad claro, por parte de la entidad, y por otro lado está el director del proyecto por parte del contratista. Son los únicos que hablan. Yo, por ejemplo, actualmente como especialista tengo Aconex. Yo le puedo enviar correos al gerente del proyecto por Aconex advirtiendo cosas o de repente me piden una retroalimentación de una programación de reuniones y yo respondo. Pero en estricto, si yo envío una comunicación directamente al director del proyecto o a algún miembro de su equipo que pueda tener usuario de Aconex, en realidad pues no tiene validez, ¿no? Lo mismo que los correos, ¿no? Yo puedo tener un correo institucional, y bueno, podría enviar un correos institucionales que se los envío cuando no es necesario enviarlo vía Aconex, pero tampoco tiene validez. La única validez es el Aconex. Ahora, también un punto que depende de cada proyecto es los horarios, ¿no? El Aconex usa horario de Reino Unido. em, entonces, digamos que las 12 de la noche es como a las 6 de la tarde. Entonces, si tú envías algo a las 6:01 y estás en el día siguiente. Y hay proyectos en los cuales se hace respetar el horario del Aconex. Hay otros proyectos, como en el que estoy actualmente, en el cual se respeta el horario peruano. Entonces, podemos enviar algo a las 11:59 de la noche hora Perú, o sea, en la hora que tenemos nosotros en el -5, y se vale como si fuera del día. Pero hay otros proyectos en los cuales se utiliza el horario del Agonex y si es un horario que estamos pasando, no cumple. Un minuto para ver el celular. Ya, otra pregunta, quisiera saber si es necesario la presentación de un expediente técnico, tal como, bueno, en la ley de las contrataciones tengo claro cómo es el procedimiento, ¿no? Por lo que soy especialista en contrataciones del Estado, pero en el tema de contratos NEC, no tengo, digamos, claro cuáles son la documentación técnica que se tiene que presentar para poder lograr la aprobación. Oh, perdón, es que me fui a silenciar el celular, no le escuché. ¿Qué me dijo? ¿Qué Sí, lo- te decía que si es necesario presentar un expediente técnico, o sea, ¿qué documentación dentro del marco técnico te sustenta la validación o aprobación de dicho evento compensable? Claro, para un evento compensable tienes que presentar toda la información que sustenta tu evento, pues, toda la trazabilidad que puedas tener, ¿no? Para una alerta temprana no es necesario. Ya, justo lo menciono en una parte de la diapositiva. Para una alerta temprana, tú puedes simplemente advertir que has visto una alerta o algo que puede pasar, ¿no? Pero para un evento compensable como tal, si necesitas toda una estructura, tendrías que presentar, pues, todos los motivos por los cuales tú consideras de que eso es un evento compensable. O sea, cómo te está impactando. Es igual como cuando ves una ampliación por ejemplo, es una ampliación de plazo, tienes que ver, pues, si ese punto que está afectando o que está ocurriendo está afectando tu ruta crítica, por ejemplo, ¿no? Y Claro. ver, pues, si es que eso, cuántos días está afectando, y ahí viene otro tema que también sería que ver, pues, cómo estás analizando tu ruta crítica, si como estuvieras haciéndolo retroactivo o estás haciendo proactivo, o sea, depende cómo lo estés analizando si estás haciendo una proyección de lo que va a pasar o ya estás viendo lo que ya pasó. Por ahí viene un poco el análisis del plazo, ¿no? Y en el costo igual pues tendrías que presentar pues las cotizaciones de lo que te va a ocurrir y cuánto crees que va a costar ese evento, ¿no? Ahora el gerente del proyecto analiza el evento y te pide que lo corrija si es que ve que hay algo que no está de acuerdo, que falta información, te puede pedir más información y vuelves a presentar nuevamente tu evento. Y si el gerente pues no está de acuerdo, puede hacer su estimación propia, ¿no? Y en estricto, que una cosa que también menciona el contrato NEC es que no necesitas que el evento compensable esté, digamos, pagado como tal para poder ejecutarlo, ¿no? O sea, tú en que se haya decidido todavía cuánto es el monto, cuánto es el plazo, tienes que avanzar, porque lo que busca el contrato es de que los proyectos no paren, que avancen lo más que se pueda, ¿no? Y ya luego se define pues el tema del monto, ¿no? Entonces, si el gerente te da un monto que tú no estás de acuerdo, tú puedes pedir pues o llevar eso al DAP, ¿no? Y ahí pedir que se haga un análisis de lo que
está reconociendo el gerente y el DAP, pues igual hay que hacer un expediente al DAP y el DAP tendrá que decidir, pues, como si fuera un arbitraje, pues, o fuera una junta, ¿no? Porque es algo interno. O eh, sea que se ¿Quién tiene puede, razón? digamos, disculpa, se puede avanzar sin tener un presupuesto aún definido. Basta Sí, con la sola aprobación, ajá, es lo correcto. que te entiendo. Sí, se Ya. acepta el evento Sí. compensable y se ejecuta el evento compensable. Y luego se definen ya los montos. Eso no es una restricción. Ahora, mi consultor actual, no quiere avanzar, mientras no le acepten el monto. Pero ese está contra el Claro, contrato. Es normalmente en contrataciones del Estado primero tienes que tener la resolución de la aprobación y para tener correcto. la Ujú. resolución de la aprobación tienes que tener la cobertura presupuestal. Posterior Ajá, a ello correcto. recién empiezas, ¿no? No Tener antes. certificado contractual, claro. Ujú. Claro. Sí, pero Ajá, como te digo, en el contrato NEC, como busca la ya, flexibilidad y como con estamos trabajando flexibilidad. en buena fe, se entiende de que lo que necesitas es que te acepten que es un evento. Si no te aceptan que es un evento, ahí Ya, sí pues, no puedes ejecutarlo, ¿no? entiendo. Ujú. Ya. Gracias. Muchas gracias, Gracias a muy ti amable. también. Bien, no sé Manuel, si buenas habrá algún noches. otro. Manuel, Manuel, Sí. buenas noches. Disculpa, Dime. una consulta de repente muy particular. Ya. Si bien es cierto, ya hiciste las consideraciones del evento compensable, ¿no? Ujú, Puede ser el caso de que se desarrolle un evento y dentro del evento surja otro evento compensable. ¿Esa figura se puede dar en marco de los contratos NEC, en la cláusula E, o en qué tipo de contrato puede pasar eso? No sé, se me ocurre, ¿no? Puede ser en un diseño que no se tomó en cuenta, un vicio oculto, una mejora en la capacidad portante, no sé, cosas que pueden suceder en obra, ¿no? ujú. Bueno, si es un tema de diseño, tendría que verse si el alcance que se indicó por parte del contratante estuvo claro. ¿Ya? En estricto, si no estuvo claro, entonces sí correspondería un evento compensable. Si sí estuvo claro, entonces es responsabilidad del contratista, ¿no? Sobre todo en las opciones F o las opciones de diseño y construcción, como lo que le decía de la escuela, que era una opción AC, en la cual tenía por un lado diseño y por otro lado construcción, aunque no era propiamente pues una opción F, o no era una opción E tampoco, no era proceso reembolsable, sino que era diseño y construcción, pero por dos opciones diferentes. eh, en estricto, pues si es que ellos habían diseñado mal algo en la construcción, tenían que corregirlo a su costo, ¿no? Ahora, si es que no está claro por parte del contratante, sí, pues corresponde a un evento compensable, ¿no? Ahora, yo lo que entendí en tu ejemplo también era de que de repente estaba ejecutándose un evento compensable y eso generaba otro evento compensable. Podría darse el caso, por ejemplo, mm, a mí me pasó una vez de que estaba construyéndose unas losas y cuando se empezó a hacer los cortes, resultó de que abajo era desmonte, ¿no? Y no se esperaba, pues se esperaba simplemente que se hiciera el mejoramiento de una capa de 20 centímetros de afirmado y luego la losa, ¿no? Pero si encuentras desmonte, entonces lo correcto es retirar todo el desmonte. Y después de retirar todo ese desmonte, tuvimos un evento compensable por el retiro del desmonte, por el relleno, ¿no? Que era mayor relleno y bueno, un evento compensable generó otro evento compensable, ¿no? Entonces sí se puede dar y tampoco es que esté restringido a alguna opción. En realidad, como yo lo veo, podría darse en cualquiera de las opciones, ¿no? Entonces si con eso aclaro la pregunta y no sé si habrá alguna otra pregunta. Si no, avanzo. Bueno, espero haber aclarado tu consulta, Juan. Entonces, Ok, ok, Manuel. Sí, algo similar te comentaba, por lo que también, bueno, una experiencia similar, pero igual, ¿no? Sino que no se lía la cláusula, ya me dijiste que mayormente en la cláusula F, a eso quería llamar a colación, ¿no? Gracias. sí, no, en realidad las cláusulas de eventos compensables es la cláusula 60. Lo que es F no es cláusulas, son opciones. Son opciones que viene de la opción A a la opción F, ¿no? Y bueno, claro, la opción F de repente es la más flexible para que se reconozcan eventos compensables, ¿no? Pero pueden darse en cualquier opción, ¿eh? No creo que haya una restricción como tal. Si es que es realmente probado de que ha habido un impacto, entonces tiene que reconocerse, ¿no? Entonces, bueno, Correcto, Manuel. Está bien, está claro. Gracias. ya, genial, gracias. Bien, igual si tienen alguna consulta, igual me van diciendo. eh, Le estaba diciendo de los roles, existe el cliente como tal, que no es el gerente del proyecto. O sea, la figura es de que el gerente del proyecto esté por encima
de los intereses del cliente, sino que tome las decisiones por el bien del proyecto, ¿no? Esa es la figura del gerente del proyecto. De repente en la práctica no es tan exacto, ¿no? Porque obviamente si el cliente es quien contrata al gerente del proyecto pues va a intentar velar por los intereses del cliente, ¿no? Pero bueno, en la teoría debería tener independencia, no solamente velar por los intereses del cliente. Y luego tenemos el contratista, ¿no? Que es quien ejecuta el trabajo como tal, ¿no? Algunas diferencias, el director del proyecto, perdón, el gerente del proyecto, no es un supervisor en la construcción, ¿no? A veces la entidad, pues, pone un supervisor, a veces pone un gestor de obra, sobre todo son los CNF, tienen gestores de obra, eh, o a veces le deja la supervisión a un tercero, o sea, contrata a una empresa de supervisión, ¿no? El gerente del proyecto no tiene la figura de supervisión como tal, sino que hay otros posibles escenarios de supervisión dentro del contrato NEC, ¿no? Y digamos, su rol principal es tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones en cuanto a lo que puede estar ocurriendo en torno sobre todo a eventos compensables o situaciones, pues, que puedan impactar tanto en costo como en plazo, ¿no? Em, ya. Luego, acá están las alertas tempranas que les mencionaba, ¿no? Ya les he dicho, las alertas tempranas están dentro de la cláusula 15. La idea es de que sirvan para identificar riesgos, buscar posibles soluciones, acordar, pues, algunas acciones entre ambas partes, ¿no? Definir responsabilidades. No es tanto la búsqueda de la alerta temprana, ¿no? Sino más bien ver quién va a hacer qué cosa en cuanto a mejorar pues lo que está ocurriendo en la obra, ¿no? O del proyecto, ¿no? No es tanto culpar, ¿no? De eso debe quitarnos un poco la cabeza. Hay personas que a veces prefieren realizar comunicaciones por Aconex y no emitir alertas tempranas, ¿no? No estoy muy seguro si eso es tan bueno. O sea, tiene su lado positivo, su lado negativo. Del lado positivo, como escuché algunas veces, que genera trazabilidad para la alerta, pero en estricto el contrato NEC no te pide que tengas todo un expediente antes de emitir una alerta, ¿no? Tú emites una alerta apenas te das cuenta de que hay un riesgo, ¿no? Así es como está pensado el contrato. Eh, pero bueno, a veces como la alerta temprana se ve como algo como algo más de culpar de repente a la otra parte, entonces se evita emitir alertas así porque va a generar cierta tensión, ¿no? Pero si nos diéramos cuenta que la alerta en realidad no es para culpar, entonces deberíamos buscarlo como algo positivo, ¿no? Porque estamos buscando el bien del proyecto de ambas partes, ¿no? Por ahí viene un poco el tema de las alertas tempranas, ¿no? Y bueno, como mencionaba, pues en la vida real, a veces sí. Yo he visto ambos casos, ¿no? Hay algunos en los cuales se miden muchas alertas que a veces en realidad no buscan, pues, em, digamos, buscar una solución, sino culpar a alguien. Y he visto también de que a veces demora bastante la emisión de una alerta porque se hacen comunicaciones, ¿no? Por ACONES, para ir dejando trazabilidad y eso ponerlo como antecedente dentro de la alerta, ¿no? Y de alguna manera dar una imagen de haber sido diligente porque se estuvo comunicando previamente por ACONES, ¿no? Pero en estricto, el contrato NEC no te pide eso, ¿no? Tú puedes directamente por ACONES emitir una alerta temprana en un formato si es que corresponde. Eso, como les digo, depende cómo lo han planificado inicialmente en el proyecto. Justo hablaba con un amigo que estaba en un proyecto que inicialmente el gerente del proyecto había emitido una alerta a través de un correo, en Aconex, ¿no? Había hecho toda su descripción en correo. Pero después esa alerta la volvió a emitir, pero la emitió en formato, ¿no? Entonces por ahí viene un poco la formalidad que se puede haber dejado dentro del proyecto, cómo han decidido que se van a hacer las comunicaciones, ¿no? Ese gerente, bueno, recién había asumido el cargo y parece que no estaba muy al tanto de la formatería, como se dice dentro del proyecto. Y luego de las alertas, pues el siguiente punto importante, principal dentro de los contratos NEC son los eventos compensables, ¿no? Los eventos compensables se mueven en torno a la cláusula 6 o 60, ¿no? Porque toda la discusión de la 60, 61, ¿no? En la cual, pues, te dice las causas, por ejemplo, la 61.2 te dice las causas de un evento compensable. Tú tienes que analizar dentro de ese listado, es un listado bastante extenso, eh, cuál es el motivo por el cual estás identificando un evento compensable. Muchas veces es por cambio de decisión del gerente del proyecto,
o puede ser porque ocurrió algo que no estaba previsto, o bueno, de repente porque ha habido, pues, no sé, te han pedido realizar algunas pruebas que no estaban contempladas o te hicieron realizar pruebas, que también pasa bastante, realizar pruebas dentro de la obra y cuando se hicieron las pruebas resultó de que tu producto estaba bien. Entonces el hecho de haberte realizado o obligado a realizar pruebas para poder avanzar y te haber retrasado el proyecto porque no podías avanzar hasta que no te aceptaran las pruebas que te estaban pidiendo, también pues condiciona un evento compensable, ¿no? O de repente estaban haciendo las obras y la población se resistió al proyecto y no permitían acceder al sitio, entonces también eso genera un evento compensable, ¿no? Entonces, los eventos compensables pues son un mecanismo que busca ajustar de alguna manera o encontrar un equilibrio, ¿no? De ambas partes, ¿no? En el caso de costo y plazo, ¿no? Lo que nosotros llamamos adicionales, en contrato NEC se le llaman eventos compensables, ¿no? Están en la cláusula 60, y bueno, aquí pues básicamente la línea de tiempo sería identificarlos, luego hacer la cotización, ¿no? Preparar la cotización, por eso justo cuando mencionaban en el evento compensable sí tiene que hacerse todo un expediente, no es como una alerta temprana, por eso también te dan un tiempo, ¿no? Cuando haces tu evento compensable, ¿no? Por eso necesitas que el gerente te haya confirmado también, ¿no? Tú podrías presentar el evento, ¿no? Podrías presentar el evento sin más que el sustento, ¿no? Y el gerente tendría pues que confirmarte que es el evento y pedirte una cotización, ¿no? Esa sería, digamos, la línea más exacta, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que enviarlo con costo. Ahora, si es un costo relativamente sencillo de estimar, ¿no? Podría presentarse con un costo, ¿no? Pero si vemos que nos vamos a demorar un tiempo, entonces lo mejor sería presentarlo sin costo y que el gerente pues nos pida cotizar, ¿no? Le dé una orden para cotizar. Y bueno, ya una vez que se acepta el evento compensable, se hace un ajuste, ¿no? Ajuste en cualquiera de los puntos, ¿no? En costo o en plazo. Ahora, en torno a los eventos compensables, a veces pues existe el debate sobre la responsabilidad, ¿no? Yo he visto bastantes casos en los cuales creo yo por inmadurez de las empresas, pues a veces el diseño no es perfecto y eso genera eventos, digamos no eventos, sino genera adicionales o costos que no estaban estimados inicialmente en la propuesta y luego eso pues se pretende cobrar como un evento y bueno, en estricto por la responsabilidad de diseño que se tiene, no correspondería por lo que dice el contrato NEC, pero en la práctica las empresas pues tienden a irse al DAP y en el DAP pedir que se evalúe y muchas veces el DAP termina dándole la razón pues al contratista y se termina pues aceptando que se presente un evento compensable, ¿no? Lo he visto por lo menos en dos proyectos. Entonces eso ocurre. Ahora, el DAP debe tener sus motivos, yo entiendo que tiene que ver pues con un poco la situación actual, ¿no? de las empresas, y de repente con el tiempo, pues podría ser que el DAP sea un poquito más estricto en el cumplimiento de la responsabilidad de la empresa que diseñó y construyó, ¿no? Porque lo que se busca con el contrato, sobre todo en una opción F, es de que el riesgo lo asuma la empresa, ¿no? Entonces, la empresa tendría que hacer un diseño tan bien hecho que cuando construya no le genere pues costos que no tenía estimados cuando hizo su propuesta, ¿no? Y, y bueno, eso de repente generaría de que el costo del diseño se incremente bastante, ¿no? Una, por el nivel de los profesionales que harían eso, que seguramente serían un perfil más elevado en cuanto al diseño. Y dos, porque si es que hay, pues, sobrecostos dentro del proyecto, pues ese riesgo de los sobrecostos o retrabajos debería estar cargado al diseño. O sea, el diseño debería ser más costoso. En algunos países el costo del diseño es el 1% del monto de la obra, ¿no? Acá en el Perú creo que no se llega muchas veces a esos montos, ¿no? Son el 1%, incluso el 3% del monto de la obra. Acá el 1% incluso a veces suena bastante, ¿no? Tenemos que ponernos a evaluar el costo total de la obra y el costo del diseño y ver qué porcentaje es, ¿no? Pero un costo de repente más elevado generaría que se tenga un diseño mejor hecho, ¿no? Tal vez, ¿no? Sería cosa de
de probar a ver si ocurre realmente como tal, ¿no? Otro punto también importante que hay que evaluar en los contratos NEC son cuando se decide trabajar bajo un fast track, ¿no? También fue digamos, la metodología o la dinámica que se tomó en los contratos de RCC en su momento, ¿no? Con reconstrucción. El fast track es bastante interesante y tiene un punto importante que es buscar optimizar plazo. Es decir, no espero tener todo el diseño terminado, sino que mientras estoy diseñando voy construyendo, ¿no? Pero eso tiene bastante riesgo, ¿no? Entonces hay que sopesar el costo-beneficio, ¿no? El riesgo que estoy corriendo contra el beneficio que espero obtener en cuanto a las posibles modificaciones que se pueden dar en el camino cuando yo ya tengo construido algo, ¿no? Y todavía no lo tengo completamente definido, ¿no? Bueno, ya sabiendo un poquito del contrato NEC, pero yéndome a lo que es Fast Track, los Fast Track están pensados para que empecemos a construir cuando vamos un 70% del diseño, ¿no? En los contratos que he visto, normalmente se hace cuando ya está el casco a nivel estructuras, ¿no? Pero todavía pues falta definir instalaciones y acabados de arquitectura, entonces yo pensaría que no se está completamente al 70%, ¿no? Y por ahí vienen los riesgos y retrabajos que se pueden dar en un fast track, ¿no? Entonces por ahí, también es importante que lo tengan en consideración. Y bueno, el contratista debe demostrar pues el impacto del evento compensable, ¿no? Es decir, ver pues la documentación que se tiene, ¿no? Intentar pues que se pueda eh, analizar correctamente por parte del director del proyecto. Muchas veces hay cierta retraso de repente por parte del contratista en realizar comunicaciones o de repente la información que se envía al gerente del proyecto no es suficiente o fehaciente para poder eh, aceptar un evento, ¿no? Entonces, ahí también hay cierto punto débil de los contratistas y hay otros casos en los que el contratista tiene más soporte legal que técnico, ¿no? Como también he visto, precisamente para intentar cubrirse de esto, ¿no? Pero yo creería de que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Porque el soporte técnico definitivamente es el punto de partida, ¿no? Y si no se tiene buen soporte técnico, entonces, por más que tengan buen soporte legal, difícilmente se va a aceptar un evento compensable, ¿no? Bueno, ya como para ir acabando, la responsabilidad de diseño y algunos debates contractuales, algunos casos como lo que mencionaba, los errores de diseño, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la infraestructura ya en la Escuela Bicentenario, pues hubieron bastante debate sobre la responsabilidad del diseñador, porque si bien es cierto no era una opción F, era una opción A y C, es decir, tenía la responsabilidad del diseño en el primer contrato, ¿no? Y tenía que cubrirse pues todos los costos, pero habían errores que no sabía pues a ciencia cierta pues si realmente se le podían imputar a ellos, ¿no? O si era porque el consultor, perdón, el contratante no había pues definido bien el alcance al inicio, ¿no? Entonces, eso generó ciertas demoras. Al final se terminó pues este, aceptando los eventos compensables, ¿no? Para que pueda avanzar el proyecto, porque también la entidad tenía pues la presión social, ¿no? Porque o sea, era una escuela bicentenario y la población no veía la hora que la terminen, ¿no? Entonces, si por una controversia no se avanzaba, entonces al final el costo iba a ser peor, ¿no? El costo social y también pues de tener paralizada la obra, ¿no? En algún momento, ¿no? Ahí también hay que analizar las decisiones de diseño muchas veces, ¿no? Yo al menos en lo personal soy un poquito enemigo de algunos prefabricados que se utilizan en cercos, porque generan retrabajo, ¿no? No siempre vienen perfectos. Y eso también fue un tema que yo advertí cuando vi el expediente, porque definitivamente como viene tal cual no va a quedar, ¿no? Y ese monto por mejorar la apariencia estética de esos elementos, pues no está contemplado en una parte, ¿no? En todo caso, debería estar contemplado en el análisis de precios unitarios original, no solamente la compra, sino también pues el solaqueado de los elementos, ¿no? Entonces, esas cositas generan bastante fricción dentro de los contratos NIC, ¿no? Que en estricto se esperaría que no ocurran si es que se está trabajando
de manera pues conjunta entre ambas partes desde el diseño, ¿no? Luego, por ejemplo, otro caso que vi fue una ambigüedad en especificaciones técnicas, ¿no? Que también generó bastante debate. Eso fue en otro proyecto en los colegios de acá de Piura, porque en una parte decía que era un terrazo premezclado y en otra parte decía los materiales con los cuales construías un terrazo in situ. Hubieron contratistas que empezaron a construir con terrazo in situ, como por ejemplo en mi caso, que quedó bien, la verdad, ahí sí tengo que hinchar el pecho que me quedó bien ese terrazo, pero hubieron otros colegios otros contratistas que no les quedó bien, entonces al final la entidad decidió pues que no se trabaje con ese terrazo, sino utilice terrazo premezclado, ¿no? Que tiene ya pues un control de calidad más detallado que el que se puede generar in situ, ¿no? Pero eso generó una afectación pues a los contratistas porque ya habían comprado su material, ¿no? Y ya no lo podían utilizar. Eh, en lo personal creo que eso pudo haber sido un evento compensable, pero al final no se reclamó como tal por parte del consorcio gestor, y al final el que se afectó fue el consorcio ejecutor, o bueno, los consorcios ejecutores. Entonces todos esos casos ocurren en la práctica, ¿no? Y bueno, todo parte del expediente, ¿no? Si el expediente hubiera sido más claro, eso seguramente no hubiera ocurrido, ¿no? Y bueno, el tema de los sistemas constructivos también a veces pasa, ¿no? De repente se construye de una manera según cómo está pensado dentro de un documento técnico que te indica, pues, de que se realice con muros de concreto en un documento, pero en otro indica que son muros de galería confinada, y eso, pues, puede generar también debate, ¿no? A mí me ha pasado, a veces es lo que en contratos NEC se le llama coordinación, ¿no? La coordinación. Por ejemplo, en el periodo en que estoy actualmente estamos bajo otra metodología aparte, porque hay varias metodologías que se van interceptando entre sí, que es la metodología RIVA. Y el RIVA tiene varias etapas, ¿no? Y bueno, al menos en diseño son cuatro. Actualmente en los proyectos estamos en etapa 3, y la etapa 3 es la coordinación espacial, ¿no? Y precisamente lo que se está haciendo es compatibilizar todo, ¿no? Bajo el riesgo que ya mencionaba de que al final el contratante va a tener la responsabilidad de miras al ejecutor, ¿no? Entonces, eh, digamos de que se ha visto pues de que compatibilicemos contra incendio, con acústica, con arquitectura y bueno, y con todas las especialidades, de por sí, con estructuras y todo lo que es MEP, ¿no? Precisamente para que no haya esas ambigüedades entre diferentes materiales que se puedan indicar en diferentes documentos, ¿no? Ahora, algunas reflexiones respecto al contrato NEC. Bueno, ¿hasta qué punto puede el contractor pues asumir riesgo de diseño, o el que ha contratado? Eh, bueno, nosotros pues podríamos ver pues de que el contratista pues tenga la capacidad técnica de asumir cierta responsabilidad de diseño, ¿no? Sin embargo, pues habría que ver hasta qué punto las empresas tienen la madurez técnica como para poder llegar pues a un diseño perfecto, ¿no? Ya que esto podría pues generar pues perjuicios económicos a las empresas, y es que vemos de que todas las responsabilidades de los errores de su diseño tendrían que asumirlos sin que reconozca ningún evento compensable, ¿no? Eh, y ahora, ¿qué pasa si la información que dio el contratante pues es insuficiente, ¿no? Eso también pues podría generar eventos, ¿no? Que sea ambigua, que no se tenga claro pues las dimensiones de algún sector, o no se haya considerado de que se tiene que incluir algún ambiente, ¿no? A mí me ha pasado por lo menos de que dentro del proyecto que estamos, se han añadido ambientes cuando se ha llevado con otras entidades, ¿no? Como por ejemplo Direza, y eso ha generado pues cambios también, ¿no? Incrementos de áreas techadas y todo eso que seguramente el contratista va a terminar presentándolo como evento compensable, ¿no? Y bueno, otro punto son también los cronogramas, ¿no? A veces la realidad es de que los plazos que se estiman no son reales, ¿no? Y eso también impacta pues en el contratista, ¿no? De que no se tenga pues un cronograma real, ¿no? Que puede traer riesgos de calidad, precisamente para evitar retrasos. Se presenta pues información así no se tenga completa, con tal de cumplir con los plazos de respuesta, que en mi caso son 14 días actualmente, aunque normalmente el contrato NEC tiene un plazo de 7 días. También puede tener riesgos de costos.
o riesgos de plazos, ¿no? Que es el clásico triángulo de la triple restricción, ¿no? Costo, tiempo perdón, costo, tiempo claro, costo, tiempo y alcance, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco el tema de los cronogramas reales. Los cambios que le decía, ¿no? Que puede pasar pues cuando se lleve el diseño o en mi caso, menos ahorita que estoy en diseño, a otras áreas como Direza, pueden pedir más áreas, pueden cambiar, incluso en algún momento hubo tendencia a querer cambiar el PMF, que es, digamos, el documento inicial con el que se empieza a diseñar un establecimiento de salud. Hoy en día ya tenemos, digamos, cerrado ese tema del PMF hasta gran medida, pero igual el PMA, que es el siguiente documento que se genera, pues está todavía pues en constante actualización, ¿no? Entonces por ahí viene un poco la, digamos, la lección de tener el alcance bien definido por parte del contratante para no generar estos impactos que finalmente pues pueden ser reconocidos por el contratante como eventos compensables y generar sobrecostos para la entidad, ¿no? Entonces, por ahí, un poco lo que quería comentarles, no sé, si habrá algún comentario, respecto a lo que les estaba diciendo, alguna consulta. Farid, no sé si habrás leído algo en el chat. Correcto, en el chat teníamos una solicitud de participación, una consulta de parte de Hansi. Hansi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Hansi. Este, arquitecto, una consulta. Ya. Durante la ejecución de la obra se presenta un evento compensable. El contratista y el gerente de proyecto siguen los procedimientos, pero en la etapa de revisión del costo, el contratista, bueno, ingresa un costo superior a lo que el gerente de proyecto después de la evaluación determina que es menor. Ujú, Entonces le instruye que ejecute de acuerdo a la última aceptación del costo del gerente de proyecto, que es menor a la del ujú. contratista. El contratista se niega a ejecutarlo. No. Ah, El gerente de proyecto le instruye que lo ejecute. ujú. ¿Tiene la obligación de continuar a ejecutarlo o el contratista se puede paralizar y no ejecutar el evento? No, bueno, en estricto, el contratista no debería, pues, negarse a construirlo. Ya, como le decía, si un evento compensable está ya reconocido como evento, el contratista tiene que ejecutarlo. Ahora, si el contratista presentó un costo, el cual para el gerente era mayor de lo que debía ser, y el gerente hizo su propia estimación, y esa estimación pues dio un monto menor, el contratista debería ejecutarlo y se le debería reconocer el monto que vio el gerente. Ahora, si el contratista no está de acuerdo con el monto del gerente, el contratista debería ejecutarlo y debería llevarlo al DAP para que se evalúe ese costo, porque el contratista no está de acuerdo. Si se lleva al DAP y el DAP decide que no, que en realidad ¿cómo se llama? Está bien lo que ha dicho el gerente, entonces el contratista debería quedar ahí nomás, porque en estricto, cuando se va al DAP, si no me equivoco, no te puedes ir a arbitraje. En mi caso, como no tengo DAP en el proyecto, y si se hace trato directo, luego se va a arbitraje, pero en el DAP, si no me equivoco, lo que dice el contrato es de que ya no se va a arbitraje, no se puede ir a arbitraje, se tiene que aceptar lo que dice el DAP, ¿no? Porque si no, bajo esa lógica, entonces la entidad también se iría a arbitraje a reclamar lo que dijo el DAP, ¿no? Ahora, si el contratista no lo quiere ejecutar, entonces el gerente del proyecto tendría que instruirlo, bueno, lo que yo pensaría, ¿no? Debería instruirlo, que ya no lo haga y en todo caso debería hacerle pues debería contratar a una empresa para que ejecute lo que el contratista no quiere ejecutar. Y el costo que le cobre esa empresa debería deducirse al contratista, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Por ejemplo, yo también cuando estaba del lado del contratista y tenía mi subcontratista, era un socio gestor y tenía mi subcontratista ejecutor, con su contratista ejecutor, pues, no exactamente en el proyecto en el que estuve ellos, pero sí sabía de lo que estaba pasando en otros proyectos, no quería ejecutar. Entonces, yo por lo que había visto en el contrato, yo decía, no, si la solución aquí es simplemente que le quiten el alcance y contraten a otra empresa para que lo ejecute, ¿no? Y eso se lo dijimos nosotros justo en el proyecto ahí en la empresa que tuvimos en el colegio donde estuve como gerente de sitio, ¿no? Mira, si tú no lo ejecutas, nosotros vamos a quitarte el alcance y vamos a contratar a otra empresa. Y va a ser peor porque no vas a tener poder de negociación. Porque ahorita tú podrías negociar con tus proveedores para que te cobren menos o te hagan un precio
a gran escala si compras varias cosas o qué sé yo, ¿no? Podrías de alguna manera tener gestión de tus costos, pero si tú decides dar un paso al costado, entonces en estricto pierdes todo el control de tus costos y nosotros contratamos a otra empresa y esa empresa, pues, lo que nos cobre te lo vamos a descontar, ¿no? Y ya pues ya no tienes ningún poder de negociación. Entonces, en el caso que indica, es cuestión de que el gerente del proyecto le instruye al contratista que ya no ejecute los trabajos que no está haciendo, ¿no? Igual podrían consultarlo con un KT para que les haga ¿cómo le dicen? Una nota técnica, ¿no? Muchas veces los gerentes del proyecto en la práctica prefieren tener ese soporte por parte de UKT porque seguramente el contratista, como va a reclamar, esto va a llegar a mayores, ¿no? Entonces, para no tener luego, pues, cuestionamientos al gerente del proyecto, yo recomendaría pedir una nota técnica a UKT y que UKT, pues, aclare eso y con eso, pues, se ejecute. Si es que el gerente del proyecto no decide directamente, pues, este, intervenir de alguna manera, como se dice al contratista, ¿no? No sé si con eso aclaré su consulta. Sí, sí, gracias, arquitecto. Ya, de nada, ingeniero. Bien, no sé, Farid, si habrá algún otro comentario. No, no hay otro comentario. Se le Genial. invita a todos alguna consulta adicional. Si no, vamos cambiando para hacer algunos anuncios mientras de repente alguien se van animando a hacer consultas. Ujú. Muy buenas noches. Eh, Muy en este buenas caso, no noches. sé si puede detallar un poquito más, arquitecto, lo que es la lección clave, ahí justo, los procesos robustos, y si nos puede dar un poquito más de ese caso cuando hay ampliaciones de la techada, ¿no? Entiendo que eso implica un cambio en el contrato, ¿no? O en este caso un evento Sí, compensable, ¿no? sí, en estricto, bueno, el consultor que tenemos actualmente, no sé si dentro de la sala habrá alguien que esté en ese proyecto, pero el consultor que tenemos actualmente es bastante. Bueno, el gerente de proyectos utilizó el término duro, ¿ya? Y justo por eso es que hacía el comentario de que hay empresas que hoy en día tienen más soporte legal que técnico. Ellos no es que tengan malos profesionales técnicos, pero tienen más soporte legal, tienen muchos abogados de por medio. Y es un tema bastante delicado, ¿no? Ahora, yo como lo veo, siendo honestos, si hay mayor área techada de diseño, debería ser un evento compensable, ¿no? Ahora, ellos ya están fuera de plazo, también ya se pasaron los 3 semanas. No sé por qué no lo habrán presentado. Tenemos 125 eventos compensables, me parece, en ese proyecto de diseño, pero no he visto ninguno que tenga que ver con el área techada. Pero sí he visto en otros proyectos en los que por mayor área techada de diseño corresponde un evento compensable, ¿no? Porque se entiende que es mayor alcance de diseño, ¿no? Ahora, nosotros hemos pedido justo bueno, como comentario, decirle un poquito contarle la anécdota de ese proyecto, dentro de un entregable que se llama PMA, que es el Programa Médico Arquitectónico. Hemos pedido que nos sustenten las variaciones de área, ¿no? Principalmente porque como yo lo veía y como también hemos tenido el contacto, pues ya como entidad con la Contraloría, entonces yo decía, la Contraloría nos va a cuestionar por qué es que tenemos mayor área, ¿no? En algunos casos un 50% más de área techada. Entonces tenemos que sustentar a la Contraloría, ¿no? Y bueno, dentro de mi conocimiento, pues la solución era en el PMA, pues sustentar la variación de áreas. Nosotros tenemos tres establecimientos de salud, uno está en Sechura, otro en Máncora y otro en Talara, y en los otros dos se ha hecho el sustento dentro del documento, ¿no? Lo hablamos con sus especialistas, pero en Talara no lo hicieron y más bien nos han puesto un evento compensable por pedirles eso. No sé bien cuál habrá sido su lógica, no he leído el evento, pero eh, tendremos que responderles, ¿no? Ahora, respecto a las lección, sí, pues yo creo que en el tema de diseño, hay otra metodología. Yo les hablé de Fast Track, les hablé de BIM, bueno, obviamente NEC, PMI también, que somos nosotros involucrados en eso. Pero hay otra metodología que se llama soft landings, que son aterrizajes suaves, que justo lo han implementado en nuestro proyecto. Y es bastante interesante aterrizajes suaves, sino que creo que estamos casi como al inicio de NEC, como que muy descubriendo aterrizajes suaves. Entonces, como es una metodología paralela a la metodología, y también tenemos RIDO, que es otra metodología. Digamos como cuatro metodologías, por lo menos, cuatro o cinco metodologías. Entonces,
El soft landing busca de que los interesados clave, que también lo da el PMI, la gestión de interesados, estén involucrados desde el inicio del proyecto. Y eso, pues, de alguna manera el consultor no lo ha llevado bien, ¿no? Yo lo observé de la primera reunión que vi de aterrizajes suaves, porque no, fue como que vieron un tema y a la siguiente reunión dijeron un tema, o sea, quedaron observaciones por parte del área usuaria y a la siguiente reunión hablaron de un tema completamente diferente. Entonces yo me quedé como que en el aire porque pensé de que en la siguiente reunión iban a presentar la respuesta corrigiendo lo que había observado el área usuaria, ¿no? Y eso generó bastantes problemas. em, en dos establecimientos, el consultor logró la opinión favorable por parte de IRESA, que es un entregable prácticamente a espaldas de nosotros, o sea, de la entidad. Y y bueno, eso permitió de que nosotros podamos cuestionarlo y pedir que se hagan talleres de aterrizaje suaves para poder validarlo. Y en esos talleres se observó y eso hizo que cambiemos la arquitectura no en gran medida, pero sí se cambió. Y bueno, eso el consultor no lo presentó como evento, sí lo manifestó como impacto en una reunión, pero no lo llegó a concretar como evento y entiendo que no lo va a presentar como evento porque igual ya se pasaron las 3 semanas. Por otro lado, en el otro establecimiento la gestión se hizo diferente por unos temas que ya eran más políticos que técnicos. No se pudo hacer los talleres tal cual, o no logró la opinión favorable tal cual como logró nosotros dos. Y ahí sí estamos en otro contexto en el cual se hizo los talleres con Direza, con presencia de Anin, pero cuando se llevaba a aterrizajes suaves, lo han cuestionado y ahora hay que sustentar ante el área usuaria y el diseño, ¿no? Hay algo así. Entonces, más o menos como yendo a tu pregunta específicamente, yo diría de que, como lo dice el PMI, la verdad, la gestión de interesados es lo más crítico dentro de un proyecto, ¿no? O sea, yo recuerdo un término que leí alguna vez: si es que un interesado o los interesados no están de acuerdo con el proyecto, entonces lo correcto es que no se haga el proyecto. Eso dice el PMI. Ahora que en la práctica en Perú no hagamos eso, porque obviamente tenemos un proyecto y tenemos que llevar el proyecto a cabo y siempre va a haber personas que no quieren y personas que sí quieren, entonces hay que encontrar un equilibrio entre ambas y el bien común, ¿no? Entonces por ahí como que eso no se podría cumplir a rajatabla, ¿no? Pero sí, si se hacen análisis con el área usuaria o con los interesados claves de etapas tempranas, entonces eso puede generar que no haya tanto impacto, ¿no? Y justo eso veía yo sobre el establecimiento que les mencionaba el último, en el cual en realidad Direza ya indicaba de que necesitaba mucho mayor alcance, y eso se ha acordado que se va a ver en etapas posteriores de construcción, lo cual seguramente va a generar eventos compensables en otro proyecto. Entonces está como que dilatándose el riesgo, ¿no? Y como sabemos, pues el riesgo en el tiempo se vuelve más costoso, ¿no? Entonces, mi idea sería hacerlo en etapas más tempranas. Por ahí va un poco el comentario de la reflexión que está en la parte inferior. No sé si con eso respondí tu consulta, de verdad. Sí, sí, arquitecto. Muchísimas gracias. Un detalle adicional. ¿Nos puede explicar un poquito más cómo es ese riesgo técnico o el riesgo de expediente técnico que asume la contratista? Ah, sí, lo que pasa es de que cuando es un proyecto bajo opción F, el contratista es responsable del diseño. Y como es responsable del diseño, entonces en estricto se entiende que la entidad está contratándolo con todo lo que representa este costo, pues que no es barato, o sea, no es un diseño de un costo regular, por así decirlo, sino que es un mayor costo, no se está pagando el fee, ¿no? Porque se está buscando de que el riesgo pase al contratista, ¿no? Entonces, si es que el contrato lo que dice es de que si hay errores de diseño, entonces los costos que se generen por esos errores de diseño tiene que asumirlos el contratista. Eso se basa en opción F. Ahora, yo he visto de que no se ha hecho así tal cual a rajatabla, ¿no? Pero ya ha sido con intervención del DAP, que sí se han aceptado ciertos eventos que tal vez, si lo analizamos, podríamos pensar de que en realidad son errores de diseño y no ha debido reconocer ese evento, ¿no?
pero ya eso es análisis del DAP, ¿no? Que sería como que la siguiente instancia cuando ya el gerente del proyecto y el contratista no se ponen de acuerdo, ¿no? Y luego, si es que no se da la figura así como tal, como el proyecto que tengo actualmente, sí, pues no. Si bien es cierto, el contratista es el único responsable del diseño, porque es una opción A, es una suma alzada. En la práctica yo no lo veo así, pues es una falsa opción A. O sea, ¿cómo se podría decir? Es como que en realidad no estás dándole el riesgo al contratista, ¿no? Porque el diseño lo vas a presentar tú ante una empresa constructora, ¿no? Y la empresa constructora pues te va a hacer observaciones a ti, ¿no? O como entidad, como contratante, ¿no? Entonces al final no es que realmente hayas logrado quitar el riesgo con ese contrato opción A, ¿no? Bueno, eso sí es como yo lo veo, o miras al siguiente arriba, que es el RIVA 5, que es la construcción como tal, ya fuera del contrato que actualmente se puede estar llevando, ¿no? Por ahí va un poco el tema del riesgo. No sé si tendrás algún otro comentario. Está dentro de un contrato, en este caso, opción F, y en caso este contratista tiene la ingeniería, la procura, la construcción y la gestión, bueno, total, ¿no? Ujú. Ya. Claro, en esa Muchísimas opción gracias. F el contratista tendría que asumir todo. Sí. Ujú. Bien, no sé si habrá algún otro comentario, si no ya para ir cerrando y darte pase, Farid. No, no hay ningún otro comentario en el chat. Ujú. Bien, muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Manuel. No olviden a los asistentes que pueden solicitar su certificado de participación. Los pasos están en el chat de este Zoom. También los vamos a compartir en el chat de la comunidad, ¿no? Esto según la lista de participación que está en el Zoom, claro. Bueno, hasta aquí hemos presentado los webinars de este mes de marzo. Manténganse en contacto porque vienen más webinars en el mes de abril que están muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Bueno, también tengo otro anuncio con respecto a NEC. Eh, el anuncio es que, bueno, va a haber más temas con contratos NEC, ya que se está organizando un curso de contratos NEC, que será a partir de mayo. Serán 12 sesiones con un curso súper interesante, muchísimo más extendido de lo que estamos viendo. Ya se pueden, digamos, tocar todos los puntos con más profundidad, la estructura, los roles, los sistemas de comunicación, exactamente lo que se estuvo comentando de las alertas tempranas, la gestión de riesgo, los eventos compensables, la gestión de costos y entre más ítems que son de mucho interés. Esto como curso a partir de mayo. Muy bien, pues estamos llegando a la parte final de este webinar. En nombre de la comunidad PMI Norte, en nombre de la comunidad PMI Norte, Piura, lógicamente, y del Project Management Institute, queremos agradecer profundamente al arquitecto Manuel Cabellos por compartir con todos nosotros sus conocimientos, su experiencia sobre los contratos NEC, que tiene un enfoque que sin duda aporta gran valor a la gestión moderna de proyectos, ¿no? Asimismo, agradecemos a todos ustedes por su participación, su tiempo y el interés en seguir fortaleciendo sus capacidades profesionales, ¿no? Los invitamos a mantenerse conectados con nuestra comunidad, donde seguiremos pues generando espacios de aprendizaje y crecimiento. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Que tengan una excelente jornada. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.